¿Te imaginas preparar durante meses el vestido, el regalo, la ilusión, y que el gran día te digan en la cara, ¿no había lugar para todos? Eso fue lo que viví yo, una abuela que solo quería ver a su nieto en la graduación, y terminé sintiéndome invisible en mi propia familia. Lo que nadie imaginaba era que esa frase, que me dolió como una puñalada, se iba a convertir en mi fuerza, en la respuesta exacta que un día cambiaría mi vida para siempre. Quédate conmigo, porque esta historia no es solo mía, puede ser también la tuya. Y antes de seguir, te invito a suscribirte y seguir conmigo, porque cada historia aquí nos recuerda que la dignidad nunca se negocia. Yo estaba sentada frente a la ventana, con la luz de la tarde dorando el mantel, cuando escuché la frase que me partió en dos: no había lugar para todos. La dijeron despacio, como si me estuvieran explicando el clima, como si no doliera. Yo respiré hondo para no soltar un «¿cómo que no?», que se me atoró en el pecho. Sentí el celular caliente en la mano, pegado a la oreja, quemándome un poquito de orgullo. La sala olía a café recién hecho y a flores. Parecía una casa lista para celebrar. Yo esperaba instrucciones, direcciones, una hora exacta, y me dieron puerta cerrada. «Entiendo», respondí, aunque no entendía nada, y colgué con cuidado para que no escucharan mi temblor. Me quedé mirando mi reflejo en el vidrio, y ahí estaba, una abuela con el corazón acomodado en silencio. Yo llevaba semanas soñando con ese día, como quien guarda un pan dulce para el antojo perfecto. Tenía el vestido colgado en la puerta, azul profundo, sobrio y elegante, muy yo. Los zapatos nuevos todavía en su caja, esperando una calle llena de abrazos. Mi bolso preparado con pañuelos, por si las lágrimas, y con un labial rojo de fiesta. Había elegido un perfume suave, de esos que dicen presente, sin gritar. Me imaginé sentada en la fila, aplaudiendo hasta que me dolieran las manos. Me imaginé su mirada buscándome entre la gente, como cuando era niño y yo lo animaba desde la grada. Y ahora me decían que no había lugar para todos, y ese todos me dejaba afuera. La frase empezó a rebotar por toda la casa, como una pelota que nadie ataja. No había lugar para todos, no había lugar para todos. El eco se volvió un zumbido. Caminé hasta la cocina como si mis pies pesaran demasiado, arrastrando la tarde. Tomé agua y me supo a nada, a puerta cerrada, a silla vacía. Apreté el teléfono contra la mesa, despacio, para no quebrar lo que me quedaba de calma. Intenté recordar si alguna vez yo misma había dejado a alguien afuera así, tan sin alma. La respuesta me dolió más. Nunca, jamás en mi vida me faltó una silla para la familia. Siempre inventé espacio, siempre moví el mundo para que cupiéramos. No soy una mujer con carencias, gracias a Dios y a mi trabajo de años. Tengo mis cuentas en orden, mi casa pagada, mis ahorros cuidados como tesoros. No me sobra la vida, pero no me falta, y eso se nota en mi mesa siempre lista. Cuando hay cumpleaños, yo llevo el pastel. Cuando hay apuro, soy el plan B que no falla. No necesito que me inviten por interés, pero sí por cariño, por respeto, por lugar. El dinero arregla cuentas, no amores, y el amor se mide en detalles simples. Una silla, un te espero, un aquí estás, hacen milagros que no se compran. Y ese día, el milagro que pedía era tan sencillo: ser parte, no estorbo. Me puse el vestido encima, sin cerrar, y me miré frente al espejo para ver si era yo el problema. ¿Estaba muy elegante para una escuela pública? ¿Muy seria para una fiesta moderna? ¿Era mi edad la que no encajaba en esa foto perfecta con filtros y bocinas? Me alisé el cabello con los dedos, como si alisar el cabello alisara la vida. Recordé a mi nieto de pequeño, con las rodillas raspadas y la sonrisa de diente chueco. Recordé cómo me decía «Abu, mírame», cada vez que se subía a una bicicleta. Y ahora, en su gran día, me tocaba mirar desde lejos, desde la puerta cerrada. ¡Qué ironía! Sobran recuerdos, falta una silla. Busqué en el cajón la tarjeta que le había escrito, con mi letra ladeada.
Estoy orgullosa de ti, decía, y la palabra orgullosa me quedó enorme, como un lazo rojo. La pasé por la yema de los dedos, como se acaricia una foto vieja. Le había comprado un detalle bonito, un reloj discreto, con una frase grabada por dentro. No por lujo, por memoria, para que el tiempo le dijera siempre que su abuela confía. Guardé el reloj de nuevo en su caja, como se guarda una palabra que no encuentra oído. Pensé en dejarlo en la portería, como un mensaje que se rehúsa a rendirse. Pero me entró el miedo de parecer necesitada, y yo de eso no tengo nada. Llamé a mi hija para preguntar otra vez, con voz de quizá entendí mal. Ella suspiró, como quien tiene 1000 pendientes y 0 paciencia. «Ma, el auditorio es chico, ya sabes cómo son estas cosas», me dijo, como si yo no supiera. «Claro, claro», respondí, tragándome un trueno para que no se oyera la tormenta. Ofrecí pasar después, tomar un café, vernos un ratito, lo que fuera. «Vemos, te aviso», soltó rápido, y yo escuché el cierre invisible de una puerta. Se me encogió el estómago, no de hambre, de vergüenza. Terminé diciendo, «Dios te bendiga», porque bendecir no me cuesta ni hereda rencores. La casa se me hizo enorme, como si de pronto sobraran metros y faltaran voces. Encendí la televisión para no escuchar mi propio silencio, pero ni ruido quería. Puse música de boleros, vieja compañera, y aún así se me hizo larga la tarde. Me senté con el álbum de fotos, las páginas crujían como hojas secas. Allí estaba él, con su bata de preescolar, la sonrisa pintada con témperas. Allí estaba yo, con el cabello recogido y la mirada orgullosa, igualita a hoy. ¿En qué momento nos llenamos de no hay lugar? ¿En qué momento dejaron de contar conmigo como parte del escenario? Es raro decirlo, pero me sentí extranjera en mi propia familia, como si hablara otro idioma, como si mi amor no tuviera traducción. Yo, que aprendí a descifrar llantos y silencios, ahora no entendía esta distancia. Se me juntaron ganas de llorar con ganas de desaparecer un rato. Abrí la ventana para que entrara aire y no me ahogara en mi cocina. El cielo estaba limpio, como si la ciudad no supiera de mis noticias. Un vecino saludó desde la banqueta y yo levanté la mano, fingiendo normalidad. «Buenas tardes», dije, y por dentro era medianoche. Me acordé de todos los sí que di sin avisos, sin condiciones, sin recibos. De cuando hubo que completar inscripciones, útiles, uniformes, y yo puse. De las emergencias que no se cuentan, pero se pagan, y yo pagué. De los viajes escolares, de las rifas, de las tareas con maquetas, y yo ayudé. No por deuda, por gusto, por alegría de ser parte del equipo. Pensé en anotar todos esos sí en una libreta, solo para que no se perdieran. No para cobrar, para recordar que mi lugar siempre lo construí con hechos. Y aún así, hoy, no había lugar para todos. El día de la graduación amaneció brillante, una luz insolente sobre mi mesa. Hice café y lo serví en la taza bonita, esa que reservo para días felices. Me vestí con ropa sencilla, como quien se queda de guardia en su propio corazón. No quería salir ni quedarme, no quería hablar ni callar, rara contradicción. Escuché cohetes a lo lejos, aplausos sueltos, voces que no eran para mí. Aparecieron fotos en el teléfono, sonrisas pixeladas, poses perfectas. Deslicé el dedo sin detenerme, como si borrar fuera lo mismo que sanar. No lo es, pero al menos anestesia un poquito. Al mediodía sonó el timbre y casi corrí, como quien espera un milagro. Era el repartidor con un paquete que yo misma había pedido días atrás. Una agenda de tapa dura, elegante, donde pensaba escribir mis propósitos. La abrí y la primera línea decía, «Hoy comienzo de nuevo». Me reí bajito, porque la vida a veces es descaradamente clara. Tomé un lápiz y escribí, «No vuelvo a mendigar una silla». La frase me salió del alma, con pulso firme, como si ya lo supiera desde antes. Cerré la agenda y me serví otro café, esta vez sin temblar. Me llamaron en la tarde, cuando el sol ya estaba flojito y el barrio en calma.
Contesté con una voz que me sorprendió por ser tan tranquila. Del otro lado escuché prisas, pasos, una cosita, ¿me ayudas? La palabra ayudas me golpeó la memoria, saltó directo a la mañana. Hubo explicaciones de último minuto, gastos, pendientes, ya sabes, familia. Me mordí el labio, bajé la mirada y sentí una fuerza nueva acomodándose en mi pecho. No respondí de inmediato, porque a veces el silencio acomoda las piezas. Miré el vestido azul colgado y pensé que quizá al fin había lugar para mí. Respiré hondo, dejando que la calma hiciera su trabajo de hormiguita. Me escuché decir, ¿qué necesitas exactamente? Como quien abre un expediente. Me soltaron una lista rápida. Esto, lo otro, para hoy, para ya, urgente. Anoté en la agenda, esa de hoy, comienzo de nuevo, y la letra no me tembló. Mi casa estaba quieta, pero yo ya no era la misma de la mañana. Entre una palabra y otra, sentí que mis límites despertaban, estirándose como girasoles. Déjame revisar, dije, y no prometí, no corrí, no me ofrecí. La puerta que yo cerraba no era de rencor, era de respeto. Esa noche no lloré, cosa rara en mí cuando algo me hiere. Me puse una crema en las manos, me quité los aretes, recogí el cabello. Fui al closet y toqué el vestido, no con tristeza, con cariño. Ya habrá ocasiones, me dije, y por primera vez me creí. Puse el reloj en la mesita, envuelto, esperando su momento justo. Yo también merezco un momento justo, una silla con mi nombre. Apagué la luz y el cuarto quedó tibio, como una promesa sin estrenar. Y antes de dormir pensé que, tal vez, la historia apenas estaba comenzando. Yo había estado esperando esa llamada como quien espera una buena noticia, como quien se ilusiona con un abrazo anunciado. El teléfono vibraba en la mesa y yo corrí a contestar, pensando que al fin me dirían la hora, el lugar, la entrada para mi nieto. Pero la voz que escuché no traía invitación, sino una excusa fría. Ma, es que el auditorio es pequeño, no había lugar para todos. Me quedé helada, con la boca abierta y el corazón encogido. Esperaba coordenadas, recibí un portazo disfrazado de explicación. Cerré los ojos y por un segundo creí que había entendido mal. Repetí la frase en mi cabeza, despacio, para ver si cobraba otro sentido. No había lugar para todos. No, no era un error, era un descarte. Yo, la abuela que lo vio dar sus primeros pasos, que lo llevó de la mano al kinder, ahora me quedaba afuera como una desconocida. Sentí que mis piernas se aflojaban y tuve que sentarme en la silla de la cocina. El respaldo me sostuvo, pero el alma se me fue al suelo. La ilusión se me desmoronó como un pastel olvidado en el horno. Llevaba meses guardando aquel vestido, ensayando el peinado, imaginando la foto familiar con él, con su birrete, con su sonrisa de logro. Cada detalle era un regalo que me hacía a mí misma, una recompensa después de tantos años de estar presente. Y de golpe, todo eso se volvió ridículo, como un sueño mal contado. Ni vestido, ni foto, ni aplauso. Solo un no cabías. Miré alrededor de mi sala, esa sala que siempre fue punto de encuentro, donde nunca faltó espacio para nadie. Yo misma moví sillones, saqué sillas de la terraza, acomodé gente en cojines para que nadie se quedara afuera, y ahora me decían que no había espacio para mí. Qué ironía cruel. Mi casa siempre se estiró para todos, pero en la suya yo resultaba sobra. Una sobra elegante, sí, pero sobra al fin. Me dolió más la forma que el hecho, porque podían haberme dicho, ven, aunque sea de pie, o te vemos después, o cualquier cosa que me hiciera sentir incluida. Pero no. Fue un descarte seco, como quien tira una carta de la baraja porque ya no sirve. No había lugar para todos. Esa frase no dejaba opción. Me estaban diciendo que yo no era prioridad, que yo no era parte de ese todos. Colgué el teléfono con cuidado, despacito, como si el aparato fuera de cristal. No quería que escucharan mi silencio temblando. Respiré hondo y me puse de pie, pero el cuerpo no me respondía. Caminé hasta el espejo del pasillo y vi mi cara apagada, la sombra en los ojos.
Allí estaba la mujer que siempre abrió puertas, ahora mirando una puerta cerrada, y en mis labios un gesto extraño, ni sonrisa ni llanto, apenas una grieta. Encendí la televisión buscando distraerme, pero cada imagen me parecía hueca. La música sonaba en el fondo, y aún así mi mente repetía esa frase: no había lugar, no había lugar. Era un eco insoportable, como si alguien lo estuviera tallando en la pared de mi memoria. Intenté distraerme limpiando, doblando ropa, regando las plantas, pero nada servía. La humillación se me pegaba como polvo en la piel. Me pregunté 1000 veces qué había hecho mal. ¿Acaso había hablado de más en la última reunión? ¿Había molestado con algún comentario? ¿Me consideraban anticuada, estorbo, un adorno incómodo? Las dudas eran cuchillos que se clavaban una y otra vez. Y sin embargo, en el fondo sabía que no se trataba de mí, sino de su manera de poner límites donde no debían. Pero saberlo no aliviaba, dolía igual. Esa noche casi no dormí. Me acosté temprano, pero cada vez que cerraba los ojos veía la ceremonia que me estaba perdiendo. Lo imaginaba recibiendo su diploma, mirando al público, y yo no estaba ahí. Me imaginaba aplaudiendo con fuerza, gritando: «¡Ese es mi nieto!», y me callaba de nuevo, porque mi voz no tenía permiso. El silencio del cuarto me ahogaba más que cualquier ruido. Al amanecer, me desperté con los ojos hinchados. Fui a la cocina, hice café fuerte y lo bebí despacio, como si cada sorbo me diera un poquito de valor. La taza temblaba en mis manos, pero no por el calor. Era la rabia contenida, la vergüenza que me ardía. Me juré a mí misma que no iba a llorar frente a nadie, que si las lágrimas salían, sería en mi casa, conmigo misma, sin testigos. Me senté a escribir en un cuaderno, algo que no hacía desde joven. Las palabras salían torcidas, con rabia, con tristeza. Escribí una y otra vez la frase «no había lugar para todos», como si repitiéndola pudiera vaciarla. Pero no se vaciaba, al contrario, cada vez pesaba más. La hoja terminó manchada, arrugada, como un corazón golpeado. Cerré el cuaderno con fuerza y lo guardé en el cajón más hondo. Esa tarde recibí un mensaje con fotos de la ceremonia. Mi nieto, sonriente, con su diploma en la mano, rodeado de aplausos y de abrazos. Lo miré con orgullo, sí, pero un orgullo herido, incompleto. Era mi nieto, pero no mi momento. Me quedé con el vestido guardado, con el regalo sin entregar, con el aplauso atascado en el pecho. Y lo peor fue esa sensación de ser invisible, de que mi presencia no contaba, como si mi amor se hubiera vuelto un mueble que se deja en el pasillo porque ya no combina. La indignación no llegó gritando, llegó callada, pesada, como un abrigo mojado que no te puedes quitar. Caminé por la casa sin rumbo, midiendo pasos que parecían cadenas arrastrándose por el suelo. Cada objeto tenía memoria: el mantel de Navidad, las fotos enmarcadas, los platos de domingo. Yo, la mujer que siempre resolvió, ahora me sentía desenchufada de mi propia familia. Me serví agua y sabía a puerta cerrada, a pasillo largo sin final. Abrí las cortinas y el sol me pareció insolente, como si se burlara de mi sombra. Quise rezar y no me salieron palabras, solo un suspiro que dolía en las costillas. Y ahí me quedé, escuchando mi respiración como si fuera un reloj que marca lo ausente. Esa tarde conté mis silencios como otros cuentan dinero. 1, 2, 3, demasiados. Recordé la última vez que me pidieron no más tantito y yo corrí porque así soy. Traje recetas del médico, pagué taxis urgentes, compré uniformes a fin de mes. Hice listas mentales que me picaban como espinas en la piel cansada. No era la cantidad, era la constancia, la costumbre, el automático. Siempre disponible, siempre sí, siempre aquí estoy, sin medir consecuencias. Y ahora mi lugar valía menos que un pase sobrante de último minuto. Me di cuenta de que también yo me había puesto en la esquina de lo prescindible. Abrí una libreta y escribí cuentas como si fueran confesiones que nadie quiere oír. Renta adelantada una vez,
Útiles 2 ciclos completos. Dentista de emergencia en abril. Gas, luz, agua cuando se les juntaron meses. Supermercado de no llegamos en julio. Rifas, excursiones, reparaciones del coche, solo esta vez. Mañana te pago. Anoté regalos de cumpleaños, pagos de inscripción, libros que prometieron devolver. Sumé mentalmente y me dolió la nuca. No por el número, por la historia que contaba. La historia de una abuela oxígeno, siempre a mano, invisible cuando el aire sobra. Subrayé 3 veces. Amor sí, abuso no. Ayuda sí, costumbre no. Me miré en el espejo del pasillo y ensayé decir no en voz baja. Se me rompió poquito, como si tuviera que coserme con hilo nuevo. No me gusta negarme. Fui educada para abrir la puerta y servir café. Pero el café también se enfría cuando nadie lo toma contigo. Pensé en mi madre, en su carácter suave y su espalda firme, escuela antigua. Ella me habría dicho, hija, el cariño sin respeto se vuelve deuda impagable. Me acomodé los hombros como quien se pone una armadura de terciopelo. Y repetí, no soy extra, soy familia, que lo entienda mi voz primero. Por la noche me llegó una foto en el grupo, birretes al aire, sonrisa filtrada. Puse el celular boca abajo para que no me atravesara el brillo ajeno. Me dolió el orgullo, sí, pero más me dolió no tener dónde poner mis aplausos. Quise escribir, qué guapo estás, y borré la frase 3 veces. No quería sonar ardida ni suplicar migajas de participación. Quería simplemente existir en su memoria como la mujer que estuvo. La mujer que está, aun cuando le cierran la puerta y el corazón al mismo tiempo. Y decidí no escribir nada esa noche. El silencio también educa. Me hice un té de manzanilla como si fuera medicina para un golpe que no se ve. La taza humeando me dio calor en las manos, pero el frío estaba adentro. Pensé en ir a misa, encender una velita, pedir paciencia que no humille. El cuarto olía a jabón, a sábanas limpias, a calma que no llega. Guardé el vestido azul en su funda como quien guarda un secreto que aún respira. Pasé la mano por la tela y le prometí, algún día te estreno con orgullo. Ese algún día se me pegó a la garganta como una oración sin amén. Apagué la luz y dejé la puerta entreabierta para que entrara un poco de futuro. A la mañana siguiente, el mundo seguía igual, pero yo ya no era exactamente la misma. Se me notaba poco, como un hilo tenso detrás de una blusa bien planchada. Puse música vieja, boleros que saben descoser cuidadosamente los nudos del alma. Mientras barría, sentí que también barría excusas, polvos de ni modo, así es. No, no es así es así lo hemos permitido, y eso pincha distinto. Coloqué flores frescas en el jarrón, abrí ventanas, dejé que entrara la calle. Quería que mi casa me recordara que siempre supe recibir, y que quien no sabe recibirme no aprendió de mí lo más importante. Al mediodía llamé a una amiga de años, de esas que te leen por el tono. Me escuchó sin interrumpir, como se escucha una lluvia que promete limpiar. Comadre, tú no fallas, por eso te cargan todo, me dijo sin anestesia. Me quedé callada un rato, dejando que la verdad se acomodara sin pelear. Una cosa es ayudar y otra es que te usen, remató, con cariño de hermana. Sentí que por dentro se me enderezaba la espalda que no se ve. Pon precio a tu paz, agregó, y esa frase se me quedó colgando del pecho. ¿Pagas con dinero o con dignidad? Yo ya he pagado demasiado con lo segundo. Salí a caminar a la plaza, a ver gente, a mezclarme con el murmullo cotidiano. Vi abuelas con nietos comprando paletas y se me hizo un nudo dulce y amargo. No envidié, nomás me di cuenta del hueco que traía. Me senté en una banca y respiré contando hasta 10, como me enseñaron de niña. Pensé en llamar a mi nieto directo, pero no quise ponerlo entre paredes. No quiero que él pague el precio de la incomodidad de otros. Quiero que aprenda, con el tiempo, a honrar sin que nadie se lo dicte. Y para eso, primero debo honrarme yo, aunque duela en lo inmediato. Regresé a casa con pan dulce, compré concha de vainilla como premio chiquito.
serví café y lo acompañé con una decisión tibia pero firme. Abrí la libreta y escribí: de ahora en adelante, sin culpa y sin ruido. No haré discursos, no haré escenas, haré límites que se noten solos. El respeto no se suplica, se ejerce, sino se marchita como flor sin agua. Me repetí despacio, como quien aprende un idioma nuevo. No puedo, no hoy. La frase me gustó por su suavidad con columna vertebral, y ahí supe que la próxima vez tendría una respuesta distinta. Por la tarde el celular vibró y me recorrió un escalofrío conocido. Lo miré un segundo de más, como si ese segundo fuera una puerta giratoria. El número me decía familia, la historia me decía cuidado. Dejé que sonara un poco, sabiendo que el viejo reflejo quería contestar corriendo. Pero ahora yo iba a ritmo de mi corazón, no del apuro de otros. Respiré hondo, enderecé el cuello, limpié migas de la mesa sin prisa. Cuando por fin contesté, ya tenía dentro una calma con dientes, y esa calma sabía a respuesta nueva, aunque aún no la dijera. La voz al otro lado empezó con cariñito de catálogo y urgencia de último minuto. «Ma, una ayudita, ¿sí? Es que salió un pago y andamos cortos, ya sabes». La palabra ayudita me empujó al borde del espejo donde me miré anoche. Yo pude ver el hilo invisible que une costumbre con abuso y no quise tejerlo más. Pregunté detalles, plazos, motivos, como quien prende la luz en un cuarto oscuro. La voz se enredó un poco. Yo no la desenredé, nomás esperé. El silencio hace milagros cuando uno no lo rompe por miedo. Y en ese silencio, mi dignidad tomó asiento en la cabecera de mi mesa. Colgué prometiendo revisar, no prometiendo salvar, y esa diferencia me enderezó el día. Me serví agua fresca y por primera vez me supo a comienzo, no a resto. La casa olía a pan y a decisión reciente, mezcla rara y poderosa. El vestido azul, quieto en su funda, me guiñó desde el closet como quien sabe esperar. Yo también voy a esperar, pero no sentada afuera de mi propia vida. Voy a esperar mi momento de decir lo justo con la frase precisa. La frase que no grita, que no humilla, pero acomoda cada silla en su sitio. Porque sé que el siguiente timbrazo traerá la oportunidad perfecta para aprender. Pasaron apenas unos días desde aquella frase que me desgarró y todavía tenía el vestido azul colgado en la puerta, como recordándome lo que no viví. Yo lo miraba cada mañana, lo acariciaba con la yema de los dedos y sentía que me hablaba. ¿Y para qué me compraste si no me estrenas? Era un reproche silencioso, igualito al que mi corazón no se atrevía a gritar en voz alta. Y justo en medio de ese silencio sonó el teléfono otra vez. Esta vez no era para excluirme, era para pedirme algo. Mi hija, con voz apurada, me dijo: «Ma, nos falta dinero para terminar de pagar la fiesta. ¿Podrás ayudarnos tantito?» Yo apreté la taza de café con tanta fuerza que pensé que se me iba a quebrar en las manos. Dolor en un lado, favor en el otro. Así es como convierten las heridas en monedas. La ironía me atravesó como un cuchillo torcido. Para el lugar en la ceremonia no había espacio, pero para mi dinero sí. No me querían en la grada, pero sí en la factura. Me quedé callada unos segundos, dejando que esa verdad ardiera sin anestesia. Dentro de mí se peleaban dos voces, la madre que siempre da y la mujer cansada de ser usada. «Claro, hija», respondí al final, con un nudo en la garganta que me supo a traición. Colgué y me quedé mirando la mesa vacía, como si esperara un aplauso que nunca llegó. El eco de mi propio claro me dolió más que el «no había lugar». Tomé mi libreta y comencé a escribir números, otra vez. La cantidad que pedían no era imposible para mí, gracias a mi trabajo y mis años de esfuerzo. Lo que era imposible era tragar la humillación de ser buena solo para pagar. Mientras anotaba, me invadía una sensación de injusticia que se pegaba como polvo. Sumaba cifras, restaba orgullo, multiplicaba decepciones. El lápiz rayaba el papel con furia contenida. Pensaba: ¿cuántas veces más voy a repetir este ciclo? El dolor se me volvía matemática de ingratitud.
Me presenté con el dinero como si fuera una empleada puntual. Ellos me recibieron con sonrisas rápidas, alivio en los ojos, prisa en las palabras. «Gracias, ma, nos sacas de apuros», dijeron como quien comenta el clima. Nadie mencionó la graduación, nadie nombró la silla vacía que me asignaron. Yo entregué el sobre doblado y sentí que con él entregaba pedazos de mi dignidad. Me dolieron las manos, no por el peso del efectivo, sino por lo invisible que me volví en ese momento. Era la abuela invisible que paga, la madre que siempre dice que sí. El dinero ocupaba el lugar que yo no. Al regresar a casa, el silencio me abrazó como un animal enorme. Me quité los zapatos y sentí que cada paso sobre el piso era un reproche. Me serví agua, pero hasta el vaso me pareció hueco, como si me dijera, tampoco hay lugar aquí. Encendí la lámpara del pasillo y me miré otra vez en el espejo. Ahí estaba la mujer que financia sonrisas ajenas sin recibir ni una mirada. El reflejo me devolvió una pregunta. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a salvar a ti misma? La apagué rápido, como si apagar la luz fuera suficiente para apagar la conciencia. Pero las preguntas no se van con un interruptor. Esa noche, acostada, no pude dormir. Las imágenes se repetían. Ellos brindando, ellos bailando, ellos felices con mi dinero. Yo, sola, en la cama, acariciando las sábanas frías como si fueran compañía. Cerraba los ojos y veía la silla vacía que me negaron en el auditorio. Abría los ojos y veía el sobre vacío que yo misma había entregado. Silla vacía, sobre vacío, así giraba mi mente como un carrusel cruel. Me mordí los labios para no llorar, pero las lágrimas siempre encuentran la grieta. Terminé empapando la almohada, otra vez en silencio. A la mañana siguiente, decidí preparar un desayuno elegante solo para mí. Hice chilaquiles con crema, café fresco, fruta cortada en pedazos perfectos. Me serví en la vajilla bonita, esa que siempre reservo para visitas. Me senté derecha en la mesa y me dije, si ellos no me celebran, yo sí. Cada bocado me supo a dignidad tibia, aunque mezclada con un poquito de tristeza. Sentí que recuperaba un cachito de mí misma entre cucharadas. Ese día entendí que si espero aplausos de los demás, siempre voy a quedar sorda. Me prometí buscar mi propia música, aunque fuera bajita. La llamada siguiente llegó en la tarde, como quien no sabe medir tiempos. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños esta semana? Tenemos mucho trabajo». Me reí bajito, un gesto que salió de mis entrañas, entre rabia y resignación. Claro, cuando necesitan, siempre hay espacio para mí. Ahí sí caben todos. Los problemas, las prisas, las cuentas pendientes. Pero yo como mujer, como madre, como abuela de carne y hueso, sigo en lista de espera. Dije que lo iba a pensar, y colgué con calma, sorprendiéndome de mí misma. El cambio estaba naciendo despacito, como semilla que rompe la tierra. Me fui a la plaza a caminar y despejar la mente. Vi a otras mujeres de mi edad con sus nietos, jugando con globos, tomando fotos. Me dolió, claro, pero también me dio fuerza. No quiero más migajas, quiero mi lugar completo, no un rincón de emergencia. Miré el cielo azul y pensé en mi vestido guardado. Un símbolo, no un fracaso. Lo usaré algún día, me prometí, en un evento donde yo sea bienvenida de verdad. El aire fresco me acarició el rostro como si me diera un empujón de aliento. Y caminé más erguida de lo normal, como si mi dignidad me sostuviera. Esa noche abrí la agenda nueva donde había escrito «No vuelvo a mendigar una silla». Debajo, añadí «Tampoco vuelvo a comprar sonrisas con dinero». La tinta azul brillaba bajo la lámpara como si fueran órdenes sagradas. Me recosté con esa frase en la cabeza y dormí mejor que en semanas. Por primera vez, no soñé con la graduación perdida, sino con futuros posibles. Soñé con un viaje, con un baile, con una mesa llena de amigas. Soñé conmigo, sin excusas, sin deudas emocionales. Y al despertar, supe que poco a poco me estaba transformando, porque aunque el dolor me lo convirtieran en favor, en préstamo, en ayuda,
Yo había empezado a convertir ese dolor en semilla, una semilla que tarde o temprano iba a dar frutos de respeto. Quizá ellos no lo entendieran todavía, pero yo ya había aprendido la lección. Nadie más iba a decidir mi valor. Nadie más iba a poner precio a mi silla en la mesa. Y mientras cerraba la libreta, sentí que por dentro algo se enderezaba. Era mi columna, mi voz, mi historia empezando a reclamar su lugar. Esa misma semana, cuando entregué el dinero con las manos temblorosas, noté las sonrisas raras, esas que no llegan a los ojos. Me abrazaron rápido con un «gracias, ma», que sonaba más a trámite que a gratitud. Yo sentí como si me hubieran puesto un disfraz invisible, la mujer que resuelve, no la madre que sienten. Me ofrecieron un plato de comida en la mesa, pero no un espacio en la conversación. Yo los miraba y escuchaba, y cada palabra flotaba sin que nadie me incluyera. Era como estar en un teatro donde ya habían repartido todos los papeles, menos el mío. Y ahí entendí, las máscaras de cariño se habían resbalado. Ya no eran familia, eran cobradores de favores disfrazados de hijos. Me quedé callada, con una sonrisa prestada, fingiendo que no veía la escena. Ellos hablaban de planes, de fiestas, de fotos, como si yo no existiera. Yo asentía, como quien escucha un idioma que no entiende, pero finge comprender. Cada bocado que llevaba a la boca me sabía a cartón, a indiferencia servida en plato hondo. El aire en la sala era pesado, como si alguien hubiera cerrado las ventanas del afecto. Quise levantarme e irme, pero la costumbre me ató a la silla, como tantas veces. El corazón me gritaba, «huye», pero la abuela obediente se quedó sentada. Y esa obediencia fue mi mayor traición. Uno de ellos bromeó, «Ah, si no fuera por mamá, no habría fiesta, ¿eh?» Todos rieron, menos yo. Lo dijeron como un chiste, pero a mí me sonó a sentencia. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. Me veían como un cajero automático con falda. No como mujer, no como madre, no como alguien con emociones. El orgullo me ardió en la garganta, pero tragué saliva y lo convertí en silencio. Esa risa, que para ellos era ligera, para mí fue una bofetada sin manos. Nunca había sentido tan claro el desprecio envuelto en broma. Al salir de esa reunión, el aire de la calle me pareció más limpio que nunca. Respiré profundo, como quien sale de una cárcel invisible. El sol me golpeaba la cara, recordándome que todavía había vida afuera de esa indiferencia. Mientras caminaba hacia mi casa, sentí que dejaba atrás un teatro barato. Me repetí despacio, «No soy cajero, no soy comodín, no soy sombra». Las palabras sonaban extrañas, como si fueran nuevas en mi boca. Pero a cada repetición se me iban acomodando los huesos, y cada hueso que se acomodaba me enderezaba un poco más. Esa noche abrí la caja del reloj que nunca entregué. Lo miré brillar bajo la lámpara, con la frase grabada adentro, «Confío en ti». Pensé, ¿en quién confié todo este tiempo? ¿En ellos o en la esperanza de que me quisieran distinto? El reloj se convirtió en espejo de mi error. Confié en el cariño de quienes solo buscaban mi mano extendida con dinero. El tic-tac sonaba como burla, como recordatorio cruel, pero también como un reloj despertador que ya no podía posponer. Era hora de despertar de esa costumbre tóxica. Empecé a repasar en mi memoria los detalles que antes no quise ver. Las llamadas que solo llegaban cuando había deudas. Los abrazos que coincidían con fechas de pagos. Los silencios incómodos cuando yo pedía un poco de compañía. Las veces que no contestaron mis mensajes porque andaban ocupados. La graduación fue la gota que destapó el vaso, pero el vaso estaba lleno de años. Años de gestos que hoy se desenmascaraban solos. Era como ver una película repetida con subtítulos nuevos. Me miré al espejo y me dije algo que nunca me había atrevido. Me han usado. La frase me cayó como piedra, pesada, dura, imposible de negar. No era exageración, no era drama, era la pura verdad que se me escapaba entre dientes. Lloré un rato, pero no de tristeza,
de indignación. Las lágrimas quemaban, no refrescaban. Cada una traía nombres, fechas, favores. Era una lista líquida de todo lo que había callado, y esa lista se volvió mi primera prueba de dignidad. El dolor se transformó en coraje, y el coraje en determinación. Me senté con mi libreta, ya no a anotar gastos, sino a escribir reglas nuevas. Primero yo, fue la primera línea. No a las bromas disfrazadas de agradecimientos. No al cariño condicionado. No a las llamadas de emergencia que nunca preguntan cómo estoy. Cada regla era un ladrillo, y yo estaba levantando una muralla. Una muralla que no me aísla, pero me protege. Al día siguiente, mi hija volvió a llamar. Su voz sonaba cariñosa, demasiado cariñosa, y eso ya me olía mal. «Ma, te extraño. ¿Cómo estás?», comenzó. Yo respondí corta. «Bien, gracias a Dios». Esperé, como quien sabe que detrás del saludo viene el verdadero motivo. No me equivoqué. Al minuto ya estaba la petición disfrazada. «Es que, fíjate que se nos juntaron unos pagos». Y ahí confirmé que las máscaras ya se habían caído del todo. Esta vez no dije sí de inmediato. Me escuché decir, «Ahorita no puedo». La frase me sorprendió más a mí que a ella. Hubo un silencio incómodo al otro lado, como si no entendiera el idioma. Yo repetí despacio, «No puedo, hija, esta vez no». Colgué con el corazón latiéndome fuerte, pero con el alma ligera. Me miré en el espejo y vi algo que no veía hacía años, mis propios ojos firmes. Y en esos ojos entendí que la máscara que yo también llevaba, la de la sumisa, empezaba a caerse. Porque no solo cayeron las máscaras de ellos, también la mía. La máscara de la abuela que aguanta todo, de la madre que nunca dice que no. Se quebró como cristal frágil y aunque dolió, me dejó respirar mejor. Yo ya no quería actuar un papel que no me correspondía. Quería mi lugar real, no el escenario prestado. Y ese lugar se construye con un no firme y con un sí a mí misma. Las máscaras cayeron y lo que quedó fue la verdad. Una verdad incómoda, pero también liberadora. Acepté ir a esa cena familiar casi por inercia, como quien va a un lugar donde ya sabe que no será bienvenida del todo. Me arreglé con discreción, un vestido sencillo, un collar heredado de mi madre, perfume suave. Quería presentarme digna, aunque por dentro me sintiera un remiendo. Al entrar a la casa, me golpeó el olor a comida caliente y risas que no eran para mí. Todos se saludaban, se abrazaban, se tomaban fotos, y yo quedé al margen, sosteniendo mi bolso como si fuera un salvavidas. Me ofrecieron asiento al final de la mesa, como si me acomodaran donde menos estorbo. Lo acepté con la frente en alto, pero por dentro me ardía la humillación. Esa noche comprendí lo que significa estar presente, y al mismo tiempo invisible. La mesa estaba llena de platillos, carnes, ensaladas, pan caliente, vino. Los platos rebotaban de mano en mano, las copas se alzaban en brindis sonoros. Yo apenas probaba bocado, porque cada tenedor me sabía a silencio. Hablaban de planes, de viajes, de nuevas compras, y nadie me preguntaba nada. Yo escuchaba, con la sonrisa puesta como una máscara que ya me pesaba. No era conversación, era monólogo compartido donde mi voz no tenía asiento. Cada vez que intentaba intervenir, alguien cambiaba de tema o se reía de otra cosa. Era como si yo fuera un fantasma sentado a la mesa, sin nombre, sin historia. De pronto, alguien soltó una broma que me atravesó el pecho. Si no fuera por mamá, no estaríamos comiendo tan rico, ¿eh? Todos rieron, levantaron copas, como si fuera un comentario simpático. Pero para mí fue otra bofetada disfrazada de chiste. Yo sabía que esas palabras eran verdad. Muchas de esas comidas existían porque yo había puesto la diferencia. Pero escucharlas así, en tono de burla, me redujo a billetera con piernas. Me tragué la indignación con un sorbo de agua que me supo amarga. Ese brindis no era homenaje, era recordatorio de que para ellos soy más útil que querida. Miré a mi alrededor y vi a mis nietos corriendo por la sala, ajenos a la atención.
Ellos reían inocentes, sin saber que su abuela se deshacía en silencio. Me pregunté si algún día entenderían lo que estaba pasando, si algún día me verían con otros ojos. No los culpé, eran niños, pero me dolió imaginar que podían crecer creyendo que yo era solo la que paga. Me dolió más que la indiferencia de mis hijos, esa idea de ser recordada sin amor. Apreté el mantel con los dedos para no romperme en llanto. El bordado se marcó en mi piel como cicatriz temporal. Era mi manera de no gritar, de no levantarme y tirar la mesa. La sobremesa se volvió insoportable. Había carcajadas, anécdotas, historias de trabajo, planes de futuro. Yo solo quería levantarme e irme, pero la costumbre me mantenía ahí. Me sentía como una actriz de reparto que aparece en el fondo de la escena, sin guión. Cada minuto era más largo que el anterior. Cada palabra ajena me hacía más pequeña. Pensé en fingir un dolor de cabeza, inventar una excusa para escapar. Pero algo dentro de mí me dijo, quédate, míralos bien, aprende. Así que me quedé, observando cada gesto como quien descubre un secreto viejo. Y lo vi claro. La cena no era reunión, era escaparate. Todos lucían lo que tenían, lo que compraron, lo que lograron. La comida era abundancia, pero la mesa estaba vacía de afecto. Me miré en el reflejo de una copa y apenas reconocí mi propia mirada. ¿Quién era esa mujer callada, reducida, aceptando migajas de atención? Era yo, disfrazada de paciencia, pintada de aguante. Una caricatura de la mujer fuerte que fui, y me juré que esa sería la última vez que jugaba ese papel. Cuando al fin terminó la cena, me levanté con calma, despidiendo con educación. Me dieron un abrazo rápido, palabras sueltas. Gracias por venir, ma. Nadie notó que mi sonrisa estaba hecha de vidrio a punto de romperse. Caminé hasta la puerta despacio, como quien se arrastra fuera de un pozo. El aire fresco de la calle me golpeó la cara como un balde de agua limpia. Respiré profundo, sentí mis pulmones expandirse de nuevo. Cada paso hacia mi casa era una liberación. Y aunque me temblaban las rodillas, sabía que esa noche había aprendido algo. Al llegar a mi hogar, encendí todas las luces. Quería sentir que ese espacio me abrazaba, que ahí sí había lugar para mí. Serví un café sencillo, sin adornos, pero con dignidad. Me senté en mi mesa, la misma que siempre tuvo espacio para todos, y pensé, aquí nunca faltó silla, aquí nunca faltó voz. Yo no estaba sola, estaba conmigo misma, y eso ya era más de lo que me daban ellos. El silencio de mi casa me sonó a música después del ruido de esa cena. Era el silencio más honesto que había escuchado en años. Esa noche dormí con lágrimas, sí, pero eran lágrimas distintas, no de sumisión, sino de revelación. Cada gota que corría por mi cara llevaba el peso de la cena, pero también la fuerza de la decisión. No quería volver a sentirme invisible en un lugar que debería ser mío. No quería más risas que me usaran de chiste. No quería más sillas en la esquina de la mesa. Me prometí, la próxima vez que me pidan, no encontrarán la misma mujer. Encontrarán a la que aprendió a decir basta. Me desperté con el cuerpo cansado, pero con el alma despierta. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire nuevo. El sol iluminó mi sala como si me estuviera dando un abrazo de perdón. Y me dije, no voy a borrar la cena de la vergüenza, voy a usarla de espejo. Un espejo donde no quiero volver a reconocerme así. Un espejo que me recordará que la dignidad no se negocia. Ese día, el dolor empezó a transformarse en semilla, y yo supe que pronto iba a florecer en algo distinto. Después de aquella cena, pasé días enteros rumiando lo que había vivido. La imagen de todos riendo mientras yo me encogía en la esquina de la mesa me perseguía hasta en sueños. No era solo esa noche, era el reflejo de años de silencios y concesiones. Me di cuenta de que me habían enseñado a ser fuerte, pero no a poner límites. Me habían educado para servir, para dar, para aguantar, como si la dignidad fuera infinita. Pero mi dignidad estaba herida, y la herida
ya supuraba. Ese dolor no era tristeza, era un aviso. Y supe que estaba llegando al borde de mi propia paciencia. Una tarde vino a visitarme mi vecina Teresa, una mujer franca, de esas que no endulzan las palabras. Me miró a los ojos y me dijo: «Se te nota la tristeza en la cara, comadre». Le conté un poco, con vergüenza, como si yo fuera culpable de lo que me hacían. Ella me interrumpió sin rodeos. «No te das cuenta, te buscan solo cuando les conviene». Sus palabras fueron cuchilladas, pero también despertador. Me quedé callada, porque no había manera de refutarlas. «¿Dónde está tu lugar como madre? ¿Dónde está tu lugar como mujer?», remató. Ese eco se me quedó clavado en el pecho. Esa noche me acosté con la frase de Teresa dándome vueltas en la cabeza. No podía dormir, porque cada palabra abría una ventana de recuerdos. Me vi a mí misma corriendo a hospitales, entregando sobres, cuidando nietos, pagando imprevistos, todo con una sonrisa cansada, con un «claro, hija, claro, hijo», que se me había vuelto automático. Pero, ¿y quién corría por mí? ¿Quién cuidaba mis silencios? ¿Quién preguntaba cómo estaba yo? Nadie. La respuesta fue tan clara como dolorosa. Nadie. Y esa respuesta fue mi verdadero punto de quiebre. Me levanté de la cama a medianoche, encendí la luz y saqué mi libreta. No quería dormir, quería escribir. La pluma corría como fuego sobre el papel, sacando todo lo que había guardado. Escribí una lista de síes y una lista de noes. Los síes eran largos. Sí a los favores, sí al dinero prestado, sí a las madrugadas de cuidado. Los noes estaban vacíos. Entonces entendí. Yo misma había borrado esa palabra de mi diccionario, y era hora de recuperarla. Al día siguiente, me miré en el espejo con otra mirada. Noté las arrugas de mis ojos, pero también la fuerza en mis pupilas. Me peiné con calma, como quien se prepara para un ritual sagrado. Me puse un perfume nuevo que había guardado para ocasiones especiales. Me dije: «Si ellos no me ven, yo me voy a ver». Esa frase me enderezó los hombros. Me serví el desayuno más bonito que pude preparar solo para mí. Y lo disfruté como si estuviera celebrando algo, mi propio despertar. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la prueba. El teléfono sonó y reconocí la voz de mi hija, con ese tono dulce que siempre anuncia petición. «Mamá, una cosita, ¿me ayudas con unos pagos atrasados?». Antes habría dicho sí sin pensar, corriendo a abrir la billetera, pero esta vez el silencio me acompañó como aliado. La dejé hablar, enumerar deudas, explicar prisas. Cuando terminó, yo respiré hondo, como quien está a punto de cruzar un puente. Y respondí con calma: «Esta vez no puedo, hija». El silencio al otro lado fue brutal. Parecía que no entendía lo que había escuchado. «¿Cómo que no, ma?», insistió, como si fuera inconcebible. Yo repetí despacio: «No puedo». Esa palabra tan pequeña salió de mi boca como trueno. Sentí miedo, claro, pero también un alivio que me recorrió entera. Era como si me hubiera quitado un costal de piedras de encima, y supe que no había vuelta atrás. El punto de quiebre ya estaba consumado. Ese día no lloré, aunque la costumbre me lo pedía. Me serví café y lo tomé en silencio, con la calma de quien recupera terreno. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí usada. Me sentí mujer, dueña de mi voz, aunque temblara. Esa negación fue un sí para mí. Un sí a mi paz. Un sí a mi dignidad. Un sí a mi vida. El teléfono seguía en la mesa, pero yo ya no era la misma que lo había contestado. Era otra, más firme, más despierta. Por la tarde, salí a caminar al parque. El aire fresco me acarició la cara como premio. Vi familias juntas, niños jugando, parejas discutiendo, la vida en su caudal normal. Yo caminé recta, con paso seguro, como quien carga un secreto poderoso. Mi secreto era simple. Había dicho no, y el mundo no se había acabado. El sol bajaba despacio, tiñendo todo de dorado. Me senté en una banca y sonreí sola, sin motivo aparente.
y esa sonrisa fue el inicio de mi verdadera libertad. Volví a casa con la certeza de que algo había cambiado para siempre. No era solo una decisión puntual, era el comienzo de una nueva versión de mí. La mujer que callaba había quedado en la mesa de aquella cena. La que ahora caminaba conmigo tenía voz, tenía fuerza, tenía límites. Me miré en el espejo y por primera vez me reconocí. No era una sombra, no era un cajero, no era un adorno. Era una mujer entera. Y esa mujer había encontrado su punto de quiebre. Después de decir aquel no por primera vez, descubrí un poder nuevo, el silencio. No ese silencio que duele porque excluye, sino un silencio que protege, que pone distancia. Dejé de correr a contestar llamadas, de saltar en cada timbre. Cuando sonaba el teléfono, lo dejaba vibrar un rato, probando mi propia paciencia, y me di cuenta de algo. El mundo no se caía si yo no estaba disponible. Ese descubrimiento fue como respirar aire fresco después de años de encierro. El silencio era mi venganza más elegante, sin gritos, sin escenas, sin reclamos, solo ausencia calculada. Mis hijos se empezaron a dar cuenta. Las llamadas bajaron de frecuencia y cuando yo respondía, mis palabras eran cortas. Ya no estaba la madre ansiosa que ofrecía soluciones antes de que terminaran de hablar. Ahora era yo quien medía cada frase, como quien mide gotas de agua en el desierto. Lo pensaré, déjame ver, no puedo ahora, eran mis nuevas respuestas. El tono sorprendido de ellos me confirmaba que no entendían el cambio, y yo sonreía en silencio, porque esa confusión era parte de mi revancha. La revancha de mostrarles que no podían seguir tratándome como cajero automático. Un día, mi hija me dijo con un poco de molestia, «Ma, ya no contestas como antes». Yo respiré hondo y respondí, «Antes siempre podía, ahora no siempre». El silencio después de esa frase fue más fuerte que cualquier discusión, porque ahí comprendieron que ya no me tenían segura. Ese silencio me alimentó más que cualquier aplauso. Era el eco de mi independencia resonando en sus oídos. Yo no necesitaba gritar para ser escuchada. Solo necesitaba callar donde antes me desbordaba. Empecé a darme gustos pequeños con ese tiempo y ese dinero que ya no regalaba. Compré flores frescas para mi mesa sin esperar visita. Me regalé un vestido nuevo, no azul, sino rojo, como declaración de guerra íntima. Me inscribí en un curso de baile en la Casa de Cultura, donde nadie me llamaba Ma. Cada paso de salsa era un paso de libertad. Cada risa compartida con desconocidos me recordaba que todavía sabía vivir. Me descubrí riendo fuerte, algo que no hacía desde hacía años, y entendí que la revancha más dulce era recuperar mi alegría. El silencio también se volvió mi aliado en las reuniones familiares. Ya no opinaba en todo, ya no explicaba, ya no justificaba. Escuchaba, observaba, y dejaba que ellos sintieran el hueco de mi participación. Cuando alguien hacía una broma a mi costa, yo ya no reía por obligación. Guardaba silencio, los miraba fijo, y ese gesto los incomodaba más que un grito. Las máscaras caían una a una frente a mis ojos. Ellos sabían que yo había cambiado. Yo sabía que al fin estaba recuperando terreno. Lo más hermoso fue descubrir que mi silencio me daba paz. Antes me angustiaba no estar en todas, no decir sí a todo. Ahora el silencio me arropaba como manta tibia en noche fría. Ya no sentía culpa, sentía descanso. Descanso de años de sobrecarga emocional, de sacrificios sin reconocimiento. Me di cuenta de que no tenía que explicarle mi vida a nadie. Mi vida, mi tiempo y mi dinero también eran míos. Y el silencio era la llave para mantenerlos a salvo. Una tarde, mi hijo menor vino a visitarme. Entró con su risa de siempre, pero noté en sus ojos un destello raro. Se sentó frente a mí y me dijo, «Ma, te siento distinta, más tranquila». Yo lo miré sin prisa y le respondí, «Es que aprendí a guardar silencio». Él se quedó pensando, sin saber qué contestar. Le serví café
y lo dejamos en suspenso, como un secreto compartido. Ese momento me confirmó que mi cambio empezaba a notarse, que el silencio hablaba más que 1000 sermones. En el fondo, no era revancha contra ellos, era revancha contra la mujer que yo había sido. Esa mujer que decía que sí a todo, que se desvivía hasta perderse a sí misma. Mi silencio era una forma de decirle adiós a esa versión cansada de mí. Era un abrazo a la mujer que renacía con fuerza. Ya no necesitaba dar explicaciones largas, porque el silencio me bastaba. Ya no necesitaba justificar mi valor, porque lo sentía en la piel. Mi revancha era sencilla, dignidad envuelta en calma, una calma que jamás había experimentado antes. Me encontré disfrutando de cosas simples con intensidad nueva. Caminar en la plaza, leer un libro en voz alta, cocinar solo para mí. Cada detalle se volvió un acto de resistencia contra la costumbre de dar todo. La venganza no era gritar, me usaron, sino demostrar, ya no me usan más. El silencio era mi escudo, mi respuesta, mi grito callado. Y en cada silencio yo me sentía más fuerte. La revancha no se mide en gritos, sino en paz conquistada. Y yo, al fin, estaba conquistando la mía. El teléfono volvió a sonar una noche, insistente, con urgencia. Yo lo miré, lo dejé sonar y no contesté. El aparato brillaba en la mesa, pero yo lo miraba como quien observa un viejo enemigo. Cada timbrazo era un recordatorio de mi antiguo reflejo. Antes habría corrido a contestar, ahora prefería escuchar mi propio corazón. Cuando por fin se detuvo, el silencio me abrazó. Ese silencio me supo a victoria. Era mi revancha silenciosa y nadie podía quitármela. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. Otra llamada, otra voz cargada de urgencia disfrazada de cariño. Mamá, de verdad esta vez es importante. Necesitamos tu ayuda. El discurso era el mismo de siempre. Pagos atrasados, cuentas que no cuadraban, problemas que parecían caer del cielo. Yo escuchaba en silencio, dejando que las palabras me golpearan como gotas de lluvia en una ventana. Antes me habrían empapado, ahora solo resbalaban. Ya no era la mujer que corría al rescate. Era otra, más firme, más dueña de sí misma. Mi hija insistía, «Ma, entiéndenos, es urgente, no tenemos a quién más pedirle». Yo respiré hondo, cerré los ojos y recordé la frase que me había partido el alma. No había lugar para todos. Sentí el eco de esas palabras, como si hubieran estado esperando este momento para volver. El dolor que me provocaron entonces se convirtió en fuerza ahora. El recuerdo me dio calma, no rabia. Era mi oportunidad de devolver la lección, no con rencor, sino con justicia poética. Y yo no la iba a desperdiciar. Dejé pasar un segundo largo antes de responder. Ese segundo fue mi escenario, mi pausa, mi triunfo. La voz al otro lado ya temblaba de impaciencia. Y entonces dije despacio, con voz suave pero firme, «Lo siento, hija, pero esta vez no hay lugar para todos». El silencio después de mi frase fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo lo saboreé como se saborea un dulce esperado. Esa respuesta, corta y precisa, era el fruto de todo mi dolor transformado. Ella titubeó. «¿Cómo que no, ma? Tú siempre nos ayudas». Noté el desconcierto en su voz, como si de pronto hablara con una desconocida. Y en cierto sentido, así era. Ya no era la madre sumisa de antes. Era una mujer que había aprendido a ponerse de pie. Repetí la frase sin elevar el tono. Esta vez no hay lugar para todos. Yo sabía que dolía, como me dolió a mí. Pero también sabía que era necesario, porque a veces la vida enseña más con un no que con 1000 síes. Colgué con calma, sin lágrimas, sin temblor. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana, viendo mis propios ojos firmes. Sentí un calor en el pecho, no de enojo, sino de liberación. Era como quitarse un abrigo pesado en pleno verano. Esa frase me había devuelto a mí misma. Por primera vez en años, no me sentí usada. Me sentí respetada, aunque fuera por mí sola. Y ese respeto propio
ya valía más que cualquier otra cosa. Esa noche dormí tranquila. Soñé con sillas vacías que de pronto se llenaban con mi nombre. Soñé con mesas donde yo tenía un lugar al centro, no en la esquina. Al despertar, supe que ese sueño era más que un anhelo, era un símbolo. El símbolo de la lección que yo acababa de dar. No necesitaba gritar, ni reclamar, ni humillar. Solo necesité devolver las palabras en el momento justo. Y esas palabras hicieron el trabajo que yo nunca pude con llantos. Al día siguiente, no hubo llamadas. El silencio reinó en mi casa, pero esta vez no pesaba, descansaba. Me serví un café con calma, escuchando el canto de los pájaros en la ventana. Todo parecía en orden, aunque yo sabía que allá afuera mi respuesta había hecho ruido. Alguien estaba procesando la lección, aunque no lo dijeran. Y ese no seguía viajando, acomodando piezas invisibles. Yo sonreí, porque la semilla ya estaba plantada, y tarde o temprano iba a dar frutos. No lo hice por venganza, aunque lo pareciera. Lo hice por amor propio, por respeto, por dignidad. Lo hice porque entendí que nadie aprende cuando siempre lo salvan. Que el cariño no se mide en billetes ni en favores, sino en presencia real. Y yo necesitaba enseñar esa diferencia. No con sermones, no con llantos, sino con un espejo. Ese espejo fueron mis propias palabras. Ellos me habían negado un lugar. Ahora yo les mostraba cómo se siente. La lección fue simple, pero contundente. Yo aprendí a decir no, y ellos aprendieron que mi sí no era eterno. Aprendieron que yo no estaba para rellenar huecos, sino para ser respetada. No sé si lo entendieron todo en ese momento, pero sé que algo cambió. El desconcierto en la voz de mi hija fue prueba suficiente. Era como si hubiera visto otra versión de mí, más fuerte, más entera, y esa versión ya no se iba a esconder. Nunca más. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí maestra de mi propia historia. No de ellos, de mí. Yo necesitaba esa lección más que nadie. Necesitaba escucharme decir que también tengo límites, que también tengo valor. Y al hacerlo, mi corazón se acomodó como pieza perdida en un rompecabezas. No fue un triunfo ruidoso, fue un triunfo sereno. El tipo de victoria que no se presume, pero que marca un antes y un después. Y yo sabía que después de esa lección, ya nada sería igual. Esa frase se convirtió en mi escudo. No hay lugar para todos. Ya no era herida, era herramienta. Ya no era rechazo, era respuesta. Cada vez que la repetía en mi mente, sentía que recuperaba más de mí. Mis hombros se enderezaban, mi voz sonaba más clara. Era mi justicia poética, servida fría, pero justa. La vida me había dado la oportunidad de devolver lo aprendido, y yo la aproveché al máximo, porque a veces la lección más poderosa no se da con lágrimas ni con gritos. Se da con palabras exactas, en el momento preciso, y esas palabras, que un día me aplastaron, ahora me levantaban. No hay lugar para todos, había sido mi condena, hoy era mi salvación. La frase que me hundió se volvió la frase que me liberó, y yo, por fin, entendí que la justicia también puede sonar suave, tan suave, como la voz de una madre que aprendió a decir basta. Después de aquella llamada en la que respondí con mi propia justicia, algo dentro de mí se acomodó. Era como si hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado por años. El aire entraba limpio, nuevo, lleno de posibilidades que antes no veía. Me miré en el espejo esa mañana y por primera vez en mucho tiempo reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la madre agotada ni la abuela usada como cajero. Era yo, mujer completa, con arrugas de lucha y ojos de esperanza. Me sonreí, tímida al inicio, pero esa sonrisa se fue ensanchando hasta parecer victoria. Había vuelto a nacer, pero sin cuna, nacía de mí misma. Me serví un desayuno distinto, huevos con frijoles y tortillas recién calentadas.
pero lo importante no era el menú, sino la ceremonia. Encendí una vela en el centro de la mesa, como si celebrara un cumpleaños silencioso. Ese día era el nacimiento de mi nueva vida, aunque no saliera en ningún calendario. Cada bocado me supo a libertad, cada trago de café a dignidad recuperada. Sentí que estaba en una fiesta íntima conmigo misma, sin invitados, pero con todo el amor. Y entendí que no necesito testigos para validarme. Soy suficiente con mi propia compañía. Empecé a ocupar mis días de otra manera. Fui al mercado y me compré flores solo porque sí, porque me gustan, porque lo merezco. Inscribí mi nombre en un taller de pintura en la Casa de Cultura, aunque nunca tuve talento. No buscaba perfección, buscaba expresión. Y cada trazo torcido en el lienzo era una cicatriz que se convertía en color. Pintaba con las manos manchadas y el corazón limpio. Me descubrí sonriendo sin razón, tarareando canciones viejas mientras pintaba. Era un renacer en formas pequeñas, pero gigantes para mi alma. También volví a mis caminatas por la plaza. Antes las hacía con prisa, ahora eran lentas, disfrutadas, mías. Me detuve a mirar niños jugando, vendedores ofreciendo dulces, parejas discutiendo por tonterías. La vida seguía, pero yo la veía distinta. Era como si todo se hubiera puesto en alta definición de repente. Los árboles eran más verdes, el cielo más azul, la gente más humana, y yo más consciente de que aún me quedaban muchas páginas por escribir. Ya no era espectadora. Era protagonista de mi propia historia. Mis hijos lo notaron, aunque no lo dijeran en voz alta. Yo ya no corría a resolver, ya no me desvivía, ya no pedía lugar en su mesa. Ahora me buscaban y me encontraban distinta, más tranquila, más segura. Me hablaban con cuidado, midiendo sus palabras, como quien no quiere romper algo valioso. Y en parte, tenían razón. Habían aprendido que yo también podía romperme. Pero lo que no sabían era que de esas grietas había nacido una versión más fuerte de mí. La madre que antes se doblaba, ahora se mantenía erguida. Y ese cambio se notaba en cada silencio, en cada mirada. Un día, mi nieto vino a visitarme solo. Lo recibí con café y galletas, y me miró con esa sinceridad que solo tienen los jóvenes. «Abu, te extraño», me dijo, y esas 3 palabras me sanaron más que cualquier disculpa. No le hablé de rencores, no le conté lo que dolió. Solo lo abracé y sentí que, al menos en él, todavía había un puente. Un puente que no se rompió, aunque lo sacudieran los adultos. Ese momento fue prueba de que mi amor no era en vano, que todavía podía florecer en las nuevas generaciones. Me regalé pequeños lujos que antes me negaba. Compré un vestido rojo encendido, atrevido, distinto al azul guardado. Lo estrené en una tarde cualquiera, sin fiesta, solo en mi sala con música de boleros. Bailé sola, moviendo los brazos como si el aire fuera pareja. Me reí de mí misma y de lo que antes me habría parecido ridículo. Ese vestido se volvió mi bandera, la prueba de que podía celebrar sin permiso. Ya no esperaba invitaciones que nunca llegaban. Yo misma abría la pista. Las noches dejaron de ser llantos en la almohada. Ahora eran momentos de reflexión y calma. Me recostaba con mi libreta en la mano y escribía frases como himnos. Primero yo, no mendigaré sillas, soy suficiente. Cada página se llenaba de declaraciones que me reconstruían. Era como bordar con palabras un tapete nuevo para mi vida. Las lágrimas aún aparecían a veces, pero ya no eran de dolor. Eran de gratitud por haberme salvado a mí misma. La soledad dejó de pesar como condena y empezó a sentirse como elección. Yo decidía mis rutinas, mis placeres, mis compañías. Ya no me daba miedo estar sola en casa. Era mi refugio, no mi castigo. Encendía incienso, ponía música, cocinaba solo lo que me apetecía. Mi hogar, que antes se sentía vacío, ahora me abrazaba como nunca. Porque entendí que lo importante no es cuánta gente hay en la mesa. Lo importante es no sentirte invisible en ella. Y yo ya no era invisible ni en mi propia vida. La vecina Teresa me vio un día y me dijo: «Te noto distinta, más viva».
Le sonreí y le contesté, porque volví a nacer. Ella rió, pensando que era metáfora, pero yo sabía que era verdad. Nací de mis propias ruinas, de mis propios silencios, de mis propios noes. Y este nuevo nacimiento no me lo debía a nadie más que a mí. Era un renacer silencioso, sin mariachis ni festejos, pero lleno de dignidad. Un renacer que me enseñó que la justicia no siempre grita. A veces, la justicia renace en voz baja, pero firme. El reloj que guardaba, ese que nunca entregué, dejó de ser herida. Lo puse en mi mesita de noche, no como regalo pendiente, sino como recordatorio. Cada tic-tac me decía, el tiempo también es tuyo. Ya no contaba las horas para alguien más, ahora eran mis horas. Ese reloj dejó de pesar y empezó a acompañar. Y yo lo miraba cada mañana con gratitud, porque me recordaba que nunca es tarde para renacer. Ni siquiera cuando todos te dieron por sentada. Ahora camino con la cabeza erguida, con pasos firmes y mirada clara. Ya no soy la mujer que esperaba una silla en la graduación. Soy la mujer que aprendió a construir su propia mesa, con su propio lugar. Mis arrugas cuentan historias. Mis ojos guardan batallas ganadas en silencio. No necesito que me aplaudan, porque yo me celebro. No necesito que me inviten, porque yo me invito. El renacer no vino de afuera, vino de adentro. Y por fin, me siento viva de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, te pido algo muy sencillo. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y dime qué parte de la historia más te hizo reflexionar. Dale un me gusta a este video, porque así sé que quieres más relatos como este. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias emocionantes y sorprendentes que tanto nos enseñan sobre la vida y la dignidad.